Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una transmisión de esta edición especial del día viernes, en el cual recogemos los diferentes temas que han estado vigentes durante la semana y los sometemos al análisis ya de nuestro acostumbrado panel que esta mañana y como todos los viernes nos acompaña. Saludo cordialmente a nuestro buen amigo Marvin Aguilar. ¿Cómo estás, Marvin? Gusto saludarte. Buenos días, un gusto. Saludos al panel y a la audiencia. Gracias. En ausencia de Julio Valdivieso, a quien le deseamos una pronta recuperación y que Dios mediante, pues, cuanto antes esté con nosotros para compartir sus puntos de vista. Hoy nos acompaña acá en nuestros estudios don Adán Mejía. Gracias también por acompañarnos, Adán. Gracias, Ernesto. Un saludo a la audiencia, deseando que Dios les pueda bendecir a cada uno de ustedes y a sus respectivas familias. Por supuesto, también don Ronald Umaña. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación y buenos días a Tania, a Marvin, a Adán y un abrazo pues a nuestro buen amigo Julio, ¿verdad? Y que se recupere pronto y tenerlo por acá de nuevo. Así es, en efecto. También te saludo cordialmente, Tania. Bienvenida, buenos días. Qué gusto saludarte a esta hora de la mañana, como siempre. Buenos días. Gracias, Ernesto. Buen día a todos los colegas panelistas, doctor Umaña, y hasta Eli Gadán otra vez, y Eli Aguilar. Un gusto saludarlos nuevamente y, por supuesto, a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Esta es una pandemia y, por lo tanto, está a prueba la solidaridad de los diferentes gobiernos. A tal punto está a prueba que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, tuvo que dar un giro copernicano en materia económica. Liberó las patentes. Sí. Es decir, el gran problema, fíjense bien, por lo que no hay vacunas en el mundo, es porque los productores de las vacunas concentración no quieren, que las produzcan, exactamente, las quieren vender solo ellos. Y han retenido para ellos, ojo, la patente por 20 años. Es decir, después de 20 años ellos van a decir, bueno, ya lo puede hacer India, lo que se conoce como el genérico, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces viene Biden y da un golpe a la Big Pharma, ¿verdad? Que es un poder en Estados Unidos económico fuerte, y les dice, no señores, vamos a liberarlas. A pesar que también Estados Unidos ha tenido problemas por el mal manejo que hizo Trump de la pandemia. Si bien la vacunación ha sido un éxito, la ha mejorado Biden, pero todavía le hace falta de seguir vacunando gente. Entonces, a pesar de eso, la libera. ¿Para qué? Para que países pobres puedan accesar a la vacuna. Entonces, creo que en estos momentos, los gobiernos de todo tipo deben de tratar de ser solidarios en la medida que puedan con los otros países. Y hay otra cosa interesante que yo quiero tocar. Para quienes hablan sobre la cuestión de que si hay que ayudar o no a Honduras o a los otros países. No sé si ustedes saben que la federación, bueno, tú eres político, ¿va? En este caso, la Federación Centroamericana no ha desaparecido, porque el único miembro que nunca se fue de la Federación Centroamericana fuimos nosotros. Salvador. ¿Sabes? Todos se fueron, todo en Guatemala, pero El Salvador nunca renunció a la Federación Centroamericana, o sea que se quedó la unión solo con nosotros. Sí. Y por eso el artículo 90 de la Constitución... O sea que es una unión de uno. Exactamente, es única. Y o sea por que eso, no existe. ¿Qué dice el artículo de qué dice? El artículo 90 de la Constitución dice que El Salvador reconoce como ciudadanos salvadoreños a los ciudadanos de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras y de Guatemala. Qué interesante ese dato que nos han dado. Exacto, el artículo 90, porque los salvadoreños tendemos siempre a la unidad centroamericana. Entonces, porque siempre hemos sido así, a tal punto que por eso, ojo, con dos datos históricos interesantes, el monumento más antiguo de San Salvador, Ronald, a ver, pregunta de examen, es la escultura de Francisco Morazán. Esa es la plaza más antigua de San Salvador, porque la Plaza Morazán. La Plaza Morazán, porque antes el héroe nacional del Salvador era Morazán, a tal punto que Morazán, cuando muere, dice, no quiero que me entierren en Honduras,
quiero que me entierren en El Salvador. Dios lo deja expreso en su testamento. Que yo nací en la República de Santana, entonces no. Nadie es perfecto, A propósito, Nadie es perfecto, Ronald. Los pleitos que teníamos con el vecino era con Guatemala, porque hay que entender que Sonsonate no era salvadoreño. Era de Guatemala. Sonsonate era guatemalteco. Y nosotros se lo quitamos en un referéndum, ¿verdad? Que se hizo ahí con gente armada. Bueno, miren. Y eso provocó casi todo el siglo XIX. No hay que dejar por fuera también, hombre, que la guerra con Honduras, la guerra de las 100 horas, donde allá fundaron la Mancha Brava y nos mataron unos salvadoreños y comenzó la guerra. Esa guerra no fue provocada por los pueblos, no fue provocada por el pueblo de Honduras ni por el pueblo salvadoreño. Lo que se quería era romper el mercado común centroamericano, ¿verdad? Porque las oligarquías locales estaban perdiendo dinero y entonces decidieron romper, ¿verdad? Porque los salvadoreños habían avanzado mucho en Honduras. 300,000 salvadoreños. 300,000 tenía, ya Honduras ya era nuestro. Y de eso nos devolvieron 100,000. 100,000. Y también habíamos avanzado en Nicaragua, entonces decidieron romper y nos llevaron a una guerra. Pues en aquellas épocas ni cuenta nos dimos. Hoy lo sabemos, que históricamente fue eso. Por eso a mí me agrada que hoy el pueblo hondureño pues sienta cariño por los salvadoreños y sienta alguna gratitud. Por eso nosotros agradecemos al presidente Hernández los equipos médicos que nos donó anteriormente. Hay que decirlo también, hay que ser honesto, la gente se ve obligada a andarle lamiendo la espalda a los políticos para que le den un trabajo, porque en el país no hay trabajo. Sí. O sea, es lo que decía Tania también, o sea, al principio de toda esta discusión. O sea, si aquí hubiera trabajo fácil para encontrarlo, yo le he puesto que mucha gente ni se le acercara a los políticos porque puede encontrar un trabajo de la manera y a cualquier edad, ¿verdad? Entonces, los políticos muchas veces se llenan con esas plazas porque son sus activistas, porque son los que le hacen el trabajo, porque son el que les mueve una comunidad, y entonces para la gente ese es un ingreso, es una forma de tener, digamos, de cómo comer. Entonces también hay un drama, pero también el drama que decía Tania es que la gran mayoría no tiene acceso a esos círculos de poder. Entonces se crean castas. Entonces quizás se crean élites, exacto, se crean castas. Así es. Y de alguna manera el reto es mejoremos la economía para que nadie tenga que andarse arrastrando a un político para tener un puesto de trabajo, para que cualquier profesional, para cualquier persona pueda desarrollarse económicamente, que ese es el gran drama de por qué se llenan las instituciones públicas de empleados, porque hay que ver cómo consiguen un padrino para tener un trabajo. Y hay que ver la capacidad de este trabajador al desempeño que se le va a asignar. Esa misma situación del padrino que te lleva a trabajar en una institución del Estado pasa con una especie de mecenazgo de los políticos con las ONGs, ¿verdad? A mí me gustaría, más o menos para que la población se entere con este tema de las ONGs, había una tradición a la hora de hacer el presupuesto general de la nación, y era que en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, ahí llegaba el presupuesto que enviaba el Ministerio de Hacienda y al final quedaban unos milloncitos ahí que había que reubicarlos en algunos lados. Esos millones, los diputados de diferentes departamentos hablaban con sus jefes de fracción o con el representante del partido que estaba en la Comisión de Hacienda y le decía, mira, fíjate que allá en San Miguel la iglesia San Francisco se está cayendo. Sí. Entonces, y se ha calculado que se van a necesitar $100,000 para poder, digamos, para restaurarla, porque es una iglesia antigua y todo eso. Entonces, se metía en el presupuesto de el Ministerio de Cultura esos $100,000 para que el Ministerio de Cultura restaurara esa iglesia, o la de Panchimalco, o podría haber otro montón de cosas. Sí. Vea, el Teatro Nacional de San Miguel, con fondos de transferencia, ONGs, a través de Concultura, en aquella época se le pasa al Teatro de Santana también, así se restauró. Así se restauró. Entonces, pero todo eso se canaliza a través de los ministerios que son los que piden ese pero en la tipo. a través de una ONG. Pero la Asamblea Legislativa asigna eso. El diputado se suele meter a decir, miren, denle al Teatro de Santana tanto, al Teatro de San Miguel tanto, a la iglesia tanto. O sea, y ahí van también ONG, los asilos. Por ejemplo, muchas ONGs que los mantienen. En el fondo, ¿cuál es el problema? En el fondo hay que revisar bien que para darle un peso a una ONG hay que ver que el fin sea correcto.
Y que esa ONG no vaya a ser de un diputado. ¿Dónde está la perversión? Cuando un diputado crea una ONG. Para eso. No, que lo grave es esto. Esos fondos sirven para hacer campaña para él. Pues sí, o sea, para eso, para conseguir la plata allí, y la ONG después vas a buscar la dirección y no existe. No, o sirve para hacer campaña. Pero eso es falta de Contraloría, porque ¿cómo es posible que le van a dar dinero a una ONG que no tiene su sede o no tiene un lugar físico en donde ir a verificar el cumplimiento del cometido para el cual se le entregó el dinero? Habría que ver cuál ha sido el mecanismo utilizado en la Asamblea todos estos años para verificar que el dinero entregado ha sido compensado con la obra prometida. Lo que sucede es que aquí hemos tenido defraudaciones terribles a través de este mecanismo de donativos y de asignaciones a ONGs y que se han resuelto con una simple devolución de dinero, cuando eso tuvo que haber pasado a investigación en la Fiscalía General de la República. No es un simple yo devuelvo y era mi esposa la que estaba en la ONG. Todos saben de qué ONG hablo. Entonces, eso no es así de sencillo. Eso significa que no se le ha dado seguimiento al cumplimiento de los fines y de las obras prometidas, pero eso es algo que si se está parando ahora, ojalá que ya no siga con unas ONG diferentes. Yo creería que hay que hacer una ley para eso. Que se remita a la Fiscalía General de la República todos los indicios que se encuentren de defraudación de dinero, independientemente del color que tenga la ONG. Sí. Bueno, en la Asamblea hay varios temas, no solamente esto de las ONG, también el endeudamiento que se aprobó, ¿verdad? Esto a mí me preocupa. Veo el caso de Argentina cuando entró en su crisis monetaria. Sí. La consecuencia, la raíz de eso fue el endeudamiento que metieron al PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, la capacidad de pago. Entonces el país está en alto riesgo, que es buenas las razones de algunos fondos, bueno, pero no debemos de justificar, porque también tenemos que ver cómo se va a sostener todo esto. A mí eso sí me preocupa y yo invitaría a los economistas, a los jóvenes, yo creo que deben de también economistas dar aportaciones sobre esto y espero que el gobierno esté abierto en cuanto a esta área. Creo que la Asamblea Legislativa, todo ese aparato de asesores económicos tienen que dar una ruta, porque si no, lo fácil sería que aumento del IVA. O el otro acaso, lo que sucedió en el gobierno de Saca, que empezaron a controlar a la mediana empresa, que les ponían un observador de Hacienda por 6 meses, que los ahogaba, que no los dejaba, y a los verdaderos evasores no había una contra. Bueno, ahí está el monotributo, está ahí flotando en el ambiente. Sí. Hay una cosa que hay que decirlo y estos son datos duros. Esto no tiene nada que ver con ideologías o con colores políticos, que odien o amen a un color político. Más préstamos son futuros impuestos. Exacto. Sí. Esto es así. Simple. Entonces, los salvadoreños deben de entender que tarde o temprano vamos a tener que pagar todo eso que estamos viendo que se está regalando. Las vacunas, la computadora, los paquetes de alimentos. O sea, eso se va a tener que pagar tarde o temprano. Ejemplos, los periódicos. Claro, ¿Pagaron impuestos? ¿Quién va a pagar el impuesto? ¿A quién le lo trasladaron al consumidor? O sea, esa es la realidad. Y esto no tiene nada que ver, ¿cómo se llama? Con que yo soy de aquí o soy de ahí. No, no. Más préstamos es más impuestos. Eso ya mentalíceselo el pueblo de que a este gobierno le va a tocar subir impuestos. No, quizás al otro, no, pero un día esta factura se va a tener que pagar. Eso es claro. Y más temprano que tarde. ¿Endeudarse es malo o es bueno? Si el endeudamiento es para reactivar la economía, pero para reactivar la economía, que en nuestro caso es la agricultura, o sea que no hemos querido entender que este país va a salir de la pobreza construyendo el aparato agrícola. Entre más nos tardemos en entender eso, pues más vamos a estar en pobreza y en crisis. Entonces, endeudarse para reactivar la economía no es malo. Claro. Y el gran reto de este gobierno es precisamente reactivar la economía. Entonces, si esto no se reactiva, entonces tarde o temprano va a tener que pagarse impuestos. Y ojo, esa factura, ¿cómo vamos ya con los 1.500 millones? ¿Cómo quedamos ya con el 90%? 100% del PIB. Entonces, esa factura electoral de no reactivar la economía y hundirnos en préstamos que después van a ser pagados por los salvadoreños, esa factura electoral va a ser peor, peor que la que se le está cobrando a Arena y al FMLN. Ojo,
O porque aquí hay un refrán, juegue con el santo, pero no con la limosna. Pero no con la limosna. No. Y mira, a mí me preocupa de que estén haciendo cuentas alegres, como decía mi madre, ¿verdad? Yo creo que están creyendo que la economía en el rebote de este año va a llegar al 8% y en base a eso están haciendo el cálculo del endeudamiento. Y eso... Es que sí va a haber un rebote, porque tenemos que llegar a como estábamos antes de la pandemia. Sí, pero para eso necesitas 3 años, Va. no en un solo año. Va, ok, pero sí lo va a haber. Ahorita va a parecer que estamos Sí, para no, arriba. va a haber un rebote. La cuestión es por cuando ya nos supuesto. topemos. Va. Hay No, hay que ver cómo está la economía es que si el mundialmente. rebote es del 4% y tú calculas que es del 8%, te estás engañando. O Exacto. tratas de engañar a la gente para pedir más dinero. ¿Cuánto se aprobó en la Asamblea? 1.530 millones de dólares, ¿verdad? Eso realmente fue una orgía de dinero la que hubo allí. Orgía de miles de millones de pesos, que como bien lo dice Marvin, lo vamos a pagar todos nosotros, todos. Y si la economía no se llega a reactivar, el quiebre va a ser mucho más rápido de lo que ellos están Tú tocabas pensando. un punto muy importante. El Salvador es agrícola. Hay que felicitar, va a haber apoyo para el área cafetalera, pero no, ese apoyo no cubre toda la deuda o toda la inyección que necesita esa área, pero que las demás áreas no lo hay. Entonces, desde ahí estamos viendo, hay que visualizar. Yo siempre digo, no hay que ser solamente reactivos, hay que prevenir. Entonces, yo estoy viendo que esta deuda, sin un plan claro de cómo se va a sostener y cómo se va a reactivar, porque es fácil decirlo, vamos a reactivar la economía. Sí. La pregunta es, que todo economista hace, es ¿cómo? ¿Cuál va a ser la ruta? Que mira, Dan, tú tienes razón. Vamos a ver, veía un programa de Andrés Oppenheimer y decía Andrés Oppenheimer, El Salvador vende café y después viene una venta de café extranjera al Salvador y el salvadoreño compra café y se lo toma ahí, ¿verdad? ¿Cuánto le regresa al productor de café de esa taza de café que toman los norteamericanos? Café rico, ¿va? Ajá. Le Sí, claro, regresa por supuesto. el 2% nada más al productor, el 2%. Entonces, reactivar el café no pasa solo por ayudarle al cafetalero a que siembre café, lo cual está bueno porque vamos a restaurar el bosque y vamos a tener un poco más de agua. Pero eso no resuelve el problema económico. Pero ese no resuelve el problema. Entonces, hay que enseñarle al cafetalero que hay que ponerle valor agregado al producto y tiene que vender el café ya embolsado, café gourmet. Tiene que abrir cafeterías para poder tener más ingresos, Pero hay valor agregado. situaciones que no se han considerado también, porque, por ejemplo, hay bastante mercado informal en donde hay personas que realmente tienen ingresos exorbitantes que no están ni siquiera registrados en Hacienda y, por supuesto, en consecuencia no tributan. Y ese es un sector económico que podría aportar bastante a la sociedad. Y si a eso le sumamos el tema de la evasión fiscal y la elusión fiscal, que si se han dado cuenta, el Ministerio de Hacienda está adoptando nuevas medidas y que también hace falta ver cuál va a ser la dinámica en cuanto al adecuamiento nacional a las 15 acciones de recomendación de la OCDE, que eso es parte para combatir la elusión fiscal, que en El Salvador eso es magnífico y es lo que hace más desigual el tema de la tributación. Si aquí por cada dólar evadido o eludido nos toca a nosotros, los que sí pagamos impuestos, reponerlo. Ok. Entonces hay un tema que se puede reconsiderar que también abonaría a la necesidad de subir. Les voy a impuestos. dar 20 segundos a cada uno. ¿Cómo cerramos el ciclo de la actividad política, económica y social del país? Don Adán, 30 segundos. Un punto importante que 30 segundos en conclusión. que quiero mencionar es que el que la Asamblea haya archivado y esté archivando muchos temas no es saludable. La estrategia es política, ellos la van a retomar, pero va a ser nosotros la Pues propusimos. ellos hablan de refundar Sí. una nueva república. Dos cosas. Espero que el hecho de archivar la ley del agua no sea para darle otro rumbo al agua. Y dos, que el ajuste económico, que ya se dice que el Fondo Monetario le exige al gobierno ajustar el 4%, que sepan los salvadoreños 900 millones. son. que eso es 900 millones de dólares y que eso los pagan los más pobres de los más pobres de este país. Tania, tus 20 es tu tiempo.
Yo estoy de acuerdo con el doctor Umaña, pero lo pagan los más pobres de los más pobres porque así se ha permitido en los gobiernos anteriores. Yo creo que hay que esperar un poco más de tiempo y evaluar, como se hace con los presidentes, quizás los 100 días. Hay que esperar para poder tener más elementos de poder evaluar sin discusión alguna. Un saludo para todos. Hay que poner un observador económico. Endeudarse no es malo, pero si no se reactiva la economía, eso va a ser un problema si hacia el endeudamiento futuro. es para el gasto, es un problema. Ok. Para el futuro son nuevos impuestos. Somos una plataforma de opinión periodística en la cual colocamos sobre la mesa temas importantes del país y que son analizados desde el punto de vista de cada quien que los responde. Por esa razón nos sentimos como siempre a gusto y comprometidos con plantearles a ustedes los diferentes ángulos de los acontecimientos que marcan el pulso de la actividad política, económica y social de nuestro país. Tome sus propias conclusiones. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.